Estudios del Presente es un diplomado que se concibe a partir de dos referentes paradigmáticos. Uno es historia reciente y la otra es teoría de la complejidad. La historia reciente tiene una perspectiva de un presente dilatado, es decir, de un presente que está íntimamente articulado con un pasado inmediato, pero también con un futuro inmediato. Pero ese paso inmediato puede dilatarse más, pero lo interesante es que se explique el presente precisamente en una especie de constante actualización del pasado, aunque no tiene la perspectiva de la historia larga, sino de la historia reciente, es decir, si ustedes quieren, de la historia coyuntural. Y las teorías de la complejidad van más lejos, porque las teorías de la complejidad no conciben el tiempo, no hay historia, sino hay una simultaneidad dinámica, es decir, no existe el pasado, presente y futuro, sino existen espesores en la coyuntura, espesores en el presente, y esos espesores se van combinando de distintas maneras, y por lo tanto, digamos, en esta perspectiva de la simultaneidad, los acontecimientos y los hechos adquieren distintas connotaciones, es decir, son más bien textos o entramados de textos que tienen que ser descifrados a partir de su síntesis coyuntural y presente. Entonces, esa es la perspectiva teórica, y la perspectiva concreta está basada tanto en las genealogías del poder como en las arqueologías del saber, pero también como críticas de las genealogías del poder y críticas de las arqueologías del saber, pero situada sobre todo en los acontecimientos. Y se sitúa en los acontecimientos sobre todo del continente de Abya Yala, en la historia moderna del continente de Abya Yala, en la crisis múltiple del Estado-Nación y en las crisis también civilizatorias, pero en el contexto de la geopolítica del sistema mundo capitalista, y tiene un enfoque precisamente de la crisis civilizatoria, de la crisis del capitalismo, pero también de la crisis del Estado, y se basa fundamentalmente en interpretar esas crisis a partir fundamentalmente de las resistencias sociales, las resistencias culturales, las resistencias indígenas, las resistencias de las mujeres, las resistencias de las diversidades subjetivas, es decir, las resistencias que adquieren una clave no solamente social y cultural, sino una clave ecológica. Y por lo tanto, los estudios del presente incorporan una de las multidisciplinas más importantes de la teoría de la complejidad, que es la ecología de la complejidad. Ese es el programa, pero lo interesante del programa que está también haciendo el análisis muy concreto, concreto en su complejidad, de situaciones que se dan en términos políticos, sociales, económicos y culturales en nuestro continente, en nuestros países, y se sitúa en una especie de crítica de los gobiernos progresistas, pero también una especie de crítica de los gobiernos neoliberales, y lo que va a encontrar son complementariedades entre gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales en lo que respecta a la tesis más importante de estudios del presente, que es el círculo vicioso del poder.